Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? Buenas tardes. Que se vayan conectando en un ratito, empezamos, ¿ya?
Bien. Recordarles entonces, antes de empezar con el tema, el 14 de junio es su parcial. Seguramente nos van a avisar la hora cuando ya esté cerca. Creo que programan cada semana, ¿no? Los temas, no se olviden, son anticolinérgicos, agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, histamina, serotonina, cornezuelo, péptidos vasoactivos, eicosanoides y AINES. Hasta ahí es el contenido temático para el parcial. La presentación del proyecto de investigación va a ser el 7 de junio. Tanto la entrega como la presentación del trabajo, ¿no es cierto? Los 10 minutitos de exposición que hemos mencionado, que es lunes. Entonces no se descuiden, por favor, para que no tengamos problema. Con esto ya cerramos la parte práctica. Hoy lo que vamos a hacer es terminar de avanzar antiarrítmicos. Y como estamos bastante bien en el avance, entonces terminamos antiarrítmicos y les voy a llamar listita y me voy a quedar revisando sus trabajos, porque si no reviso en horas de clase, después se me acaba el tiempo y no alcanzo a revisar, por eso hasta ahora no he terminado. Entonces, terminamos el tema y después se pueden ir a estudiar para sus exámenes. Bien, entonces vamos a continuar con los antiarrítmicos. Habíamos visto los del primer grupo, ¿no es cierto? Que decíamos los del primer grupo son los que actúan bloqueando los canales de sodio, eso es lo que les identifica a los del grupo 1, y además dijimos que existe una división en los del grupo 1A, 1B y 1C, que si bien todos actúan sobre los canales de sodio, tienen algunas diferencias importantes en su estructura, en sus mecanismos de acción, y algunos van a actuar sobre otros puntos más, produciendo algunas pequeñas diferencias en su efecto, digamos, ¿no? Entonces habíamos visto varios de estos. En realidad vimos un ejemplo nada más de cada subgrupo, y lo mismo vamos a hacer con los otros grupos. Vamos a ver un ejemplo de cada grupo para poder entender bien las características de cada uno de ellos, y al final del capítulo vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces vamos a empezar con los antiarrítmicos de clase 2. Cuando hablamos de los antiarrítmicos de clase 2, lo que vamos a observar es que estos fármacos ya los conocemos, son los beta bloqueantes, ¿sí? Que sí los conocemos, los hemos visto antes, sabemos que están muy relacionados a los receptores beta en el corazón, y en realidad a partir de eso es que viene su nombre de beta bloqueante. Entonces, no vamos a desarrollar completo el grupo porque ya lo conocemos y es parte de su temario para el primer parcial. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a mencionar solo algunos. El propanolol, que es el prototipo del grupo, el esmolol, que lo hemos mencionado porque tiene características cinéticas diferentes a la mayoría del grupo y es de acción corta, breve, y normalmente lo usamos en situaciones donde necesitamos un efecto corto pero potente. Y el sotalol, que también se ha utilizado como alternativa en varias situaciones. Entonces, vamos a recordar. Primero, sabemos que como su nombre dice, estos se caracterizan por bloquear los receptores beta. Entre fármaco y fármaco, los elementos de diferenciación están relacionados al nivel de selectividad que puedan tener los fármacos, ¿sí? Algunos sabemos que son más selectivos, entonces, por ejemplo, son selectivos beta 1. Entonces van a actuar más sobre los receptores beta 1, ¿sí? Algunos serán selectivos beta 2, y en general sabemos que los
Los beta 1 pues no se usan en la terapéutica porque hemos dicho que bloquear beta 1 nos traería más efecto adverso sin efecto terapéutico y eso no es deseable. En cambio, selectivo beta 2 sí nos va a producir mejor efecto terapéutico con menos efecto adverso. Sin embargo, lo que vamos a observar en este grupo, bueno, cuando los usamos como antiarrítmicos, es que aparte de este efecto sobre los receptores beta, que obviamente a nivel de corazón nos va a producir efectos inotrópicos, cronotrópicos y drogotrópicos negativos, que es lo que necesitamos para corregir el acoplamiento aurículo-ventricular y que se estabilice la arritmia, vamos a ver que también tienen efectos directos a nivel de la membrana. Y esos efectos en la membrana de los beta bloqueantes estarían relacionados a un bloqueo de los conductos de sodio. Esto además va a determinar una prolongación de la duración del potencial de acción, lo que va a lentificar el automatismo a nivel del nodo sinoauricular y también la velocidad de conducción auriculoventricular. Entonces, por este lado, también tenemos una velocidad importante, o si quieren un efecto importante en lo que sería la velocidad de conducción y por lo tanto en lo que va a ser la regulación de la función cardíaca. Entonces, aparte de esa lentificación mediada por receptor beta, también tenemos un efecto importante inhibitorio por la acción a nivel de la membrana de forma directa. Sabemos que estos fármacos se pueden usar por vía oral o parenteral. No son demasiado eficaces en la supresión de las extrasístoles ventriculares, así que en esas no vamos a tener una respuesta muy importante. Entonces, fíjense, si bien ahora los estamos viendo como antiarrítmicos, ya los hemos visto antes como alternativas terapéuticas para problemas cardiovasculares. Anginas, hipertensión, por ejemplo, son cuadros en los que se suele usar beta bloqueantes con bastante frecuencia. También mencionamos antes que se usan como alternativas terapéuticas en migraña, por ejemplo, y en aquellas arritmias, por ejemplo, relacionadas a procesos quirúrgicos o que se presentan en un transquirúrgico o son reacciones agudas que necesitan una estabilización rápida, pero que probablemente necesitemos un tratamiento breve. Va a ser una mejor alternativa el esmolol por su vida media corta y sus efectos breves que tiene. Si bien sabemos que existen bastantes efectos adversos relacionados a los beta bloqueantes, los que vamos a recordar son los más frecuentes. El asma o reacciones negativas, podríamos decir, a nivel del sistema respiratorio, es uno de los elementos que debemos recordar. No se olviden que los beta bloqueantes, siempre que usamos beta bloqueantes, tenemos que recordar que puede haber una reacción de tipo asmatiforme, porque a nivel respiratorio van a producir broncoespasmo. Entonces, sí, se puede producir una reacción asmática, o un paciente con asma se puede exacerbar, o un paciente con EPOC puede tener un deterioro importante por el uso del aire, ¿sí? El otro punto importante que debemos recordar es el bloqueo auriculoventricular, que en general va a estar relacionado a dosis altas, pero pues sí lo tenemos que vigilar, ¿no? Porque si no, pues nos puede tomar desapercibidos y nos produce complicaciones. Y también las insuficiencias cardíacas agudas. Recuerden que dijimos desde el principio que en los pacientes con insuficiencia cardíaca no se debe utilizar beta bloqueantes, ¿sí? Porque obviamente estamos diciendo que si hay una insuficiencia cardíaca, significa que el corazón del paciente no está pudiendo bombear eficientemente la sangre hacia la periferia. Y el beta bloqueante literalmente deprime la capacidad de bombeo del corazón, hace que el corazón bombee menos, ¿sí? Menos intensidad, menos fuerza, menos frecuencia, etc. Entonces, en un paciente que ya tiene un deterioro funcional, darle un beta bloqueante puede ser realmente peligroso y puede determinar un deterioro importante de su función a este nivel, ¿sí?
Entonces, habrá que considerar esto como un elemento importante antes de usar el beta bloqueante. O sea, en general, la regla o la consigna es que pacientes con insuficiencia cardíaca no deben usar beta bloqueantes. Pero, como dijimos también, ¿no? En medicina no es todo blanco, todo negro. Sí pueden haber situaciones en las que un paciente con insuficiencia cardíaca utilice beta bloqueantes. Sí se puede dar, pero hemos dicho que será en una insuficiencia cardíaca leve y después de haber considerado las alternativas terapéuticas que tenemos y haber determinado que esta realmente es nuestra mejor alternativa, ¿sí? Y si no es de esta forma, pues no, mejor es buscar otra alternativa terapéutica, ¿sí? Si hablamos de los antiarrítmicos de clase 3, el que vamos a ver como prototipo de este grupo es la amiodarona. Entonces, cuando hablamos de la amiodarona, la amiodarona es un fármaco de uso común en emergencia. Si bien vamos a ver el uso oral también, que también existe, vamos a ver que en nuestro medio, en general, se suele usar más la vía parenteral y usar en situaciones de emergencias. No se suele usar mucho para que el paciente tome en casa, justamente por las características que tiene, que ahorita las vamos a analizar. Entonces, ¿qué decimos? Normalmente se usan dosis de carga y después se pasan a dosis de mantenimiento hasta lograr estabilizar al paciente. Se ha usado en arritmias ventriculares y supraventriculares graves y también en fibrilaciones auriculares a dosis bajas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar con esta amiodarona? Antes de ver sus efectos adversos, vamos a ver su mecanismo de acción, porque así vamos a entender mejor los efectos adversos también cuando los vayamos a describir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense, bloquea canales de sodio desactivados, ¿sí? Por otro lado, bloquea el automatismo anormal del corazón, determinando correcciones del acoplamiento auriculoventricular, que es lo que estamos buscando en las arritmias. Bloquea de forma no competitiva los receptores beta. Bloquea de forma débil los canales de calcio. Tiene mayor acción sobre los potenciales de acción frecuentes. Bloquea canales de potasio. Tiene mayor acción sobre el potencial diastólico o menos negativo y tiene mayor acción sobre potenciales de acción prolongados. Básicamente, con esto que estamos describiendo, ¿qué nos ponemos a pensar? Si se dan cuenta, bueno, en primer lugar vamos a decir que su principal mecanismo y la razón por la que pertenece a los antiarrítmicos de clase 3 es el bloqueo de los canales de potasio. ¿Sí? Ese es el mecanismo más importante, podríamos decir, de la amiodarona. Pero si vemos todos los otros sitios donde actúa esta amiodarona, entonces realmente vemos que básicamente tiene el mecanismo de acción de todos los antiarrítmicos que estamos viendo, ¿sí? Porque bloqueo canal de sodio, hemos dicho, es mecanismo de acción de antiarrítmico de clase 1. Bloqueo de receptor beta, acabamos de decir que es mecanismo de acción de antiarrítmico de clase 2. Bloqueo de canales de calcio, vamos a ver recién, es mecanismo de acción de antiarrítmicos de clase 4. Y el bloqueo del receptor, del canal de potasio, es el mecanismo correspondiente al antiarrítmico de clase 3. Entonces, fíjense, básicamente, como les decía hace un momentito, estamos actuando en todos los mecanismos que se presentan en los 4 grupos. Por eso es un fármaco tan potente, ¿sí? Porque vamos a tener acción sobre muchos
muchos canales iónicos. Evidentemente, la acción es de intensidad diferente, ¿sí? Por eso decimos, por ejemplo, bloqueo débil del canal de calcio, no es tan intenso. Pero obviamente, aunque la intensidad de acción sea baja en los distintos canales, se suman, porque este más este, pues la potencia va a ser, la potencia final, podríamos decir, va a ser bastante importante. Entonces, eso es lo que le da esa gran potencia a la miodarona, pero al mismo tiempo, como todo, ¿no? Si es muy potente, también es más peligroso, justamente porque está interfiriendo con muchos procesos al mismo tiempo. Entonces, es muy buena para controlar las taquiarritmias supraventriculares, por ejemplo, responden bastante bien, pero podría producirnos un bloqueo que no se pueda revertir. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos que tenemos un paciente que está muy descompensado, ¿sí? Y está con unas arritmias terribles. Entonces, digamos que yo agarro, le paso a miodarona, hago el cálculo, le pasan la miodarona. Esto lo que va a hacer es deprimir de forma importante la actividad cardíaca con el objetivo de estabilizar la arritmia, ¿sí? Va a bloquear todos estos canales que hemos mencionado y eso va a hacer que la arritmia se vaya controlando, que vaya lentificándose la actividad del corazón y vaya desapareciendo la arritmia, o sea, de menor intensidad, ¿sí? Pero digamos que este mismo paciente, como estaba muy mal, estaba muy descompensado, está en un estado de acidosis severa y demás, entonces resulta que mi paciente hace un paro cardiorrespiratorio. Si le he pasado a miodarona, como la miodarona está bloqueando todos estos elementos, y cuando mi paciente hace un paro cardiorrespiratorio necesito darle sustancias inotrópicas positivas para obligar a ese corazón a volver a latir, cuando le empiezo a dar las sustancias inotrópicas positivas, ese corazón que está con el efecto de la miodarona no responde, ¿sí? Y básicamente va a ser imposible revertir ese paro, ¿sí? Entonces, realmente hay que analizar cada caso en particular, ¿sí? Por eso les digo, siempre no es que sean malos los fármacos, sino que cada paciente tiene que analizarse de forma individual, se tiene que individualizar las dosis, individualizar el tratamiento en base a todas las características del paciente, ¿sí? No solo veo un elemento, sino que tengo que ver todo el contexto del paciente, ¿sí? Bien. Entonces, regresando a esta diapositiva donde tenemos los efectos adversos, ahora los vamos a entender mejor, porque muchos de estos, no todos, pero la mayoría, están relacionados al mecanismo de acción de la miodarona. Por ejemplo, la vasodilatación periférica está muy ligada al efecto en los otros canales iónicos. Hemos dicho que actúa en canales de calcio, por ejemplo, canales de potasio y demás. Entonces, esa vasodilatación periférica que va a producir, lógicamente va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica, el efecto bloqueante en canales de calcio, en canales de potasio, en canales de sodio a nivel del corazón va a producir bradicardia, ¿sí? Que en teoría, o sea, una disminución de la funcionalidad cardíaca es lo que estamos buscando porque eso nos va a permitir corregir la arritmia. Pero si es demasiado intensa, nos puede empeorar el cuadro del paciente, ¿sí? Los bloqueos están relacionados también a lo que les decía, ¿no? Este bloqueo que se produzca de forma tan intensa, si mi paciente por mala suerte hace un paro cardiorrespiratorio, va a estar bloqueado y no lo voy a poder revertir, no lo voy a poder recuperar, ¿sí? Entonces, a veces eso un poquito, cuando son pacientes que realmente están muy críticos y sabemos que cualquier rato podrían hacer un paro, tal vez es una mejor alternativa usar otro fármaco para la estabilización de las arritmias, ¿sí? Bien. También se han visto otros efectos adversos no relacionados a estos efectos, ¿no? Como por ejemplo las fibrosis pulmonares, los depósitos corneales, fotodermatitis. Las parestesias, los temblores, las cefaleas sí están relacionados a los mecanismos antes mencionados,
La disfunción tiroidea es súper importante y súper interesante con la miodarona, porque la miodarona vamos a ver que a veces los confunden, ¿no? Y les dicen, puede presentar hipotiroidismo o hipertiroidismo como efecto adverso. La respuesta es las dos, ¿sí? Y es un poco raro, ¿no? Porque es un poco paradójico pensar que una misma sustancia puede producir complicaciones opuestas en el paciente. Pero sí, se han descrito ambas complicaciones con amiodarona. Entonces, ¿qué es lo que se ha analizado para entender por qué se producen estas respuestas y por qué se producen las dos respuestas? ¿Sí? Porque uno esperaría que algo que produce hipotiroidismo no pueda producir hiper y viceversa, pero sí puede. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que estructuralmente la composición química, si quieren, de la amiodarona se parece bastante al de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se ha visto que en algunos pacientes, cuando consumen o les damos la amiodarona para algún tratamiento X, esta amiodarona, como tiene una estructura química parecida al de la hormona tiroidea, va y se une al receptor tiroideo y lo estimula, o sea, logra estimular el receptor tiroideo, entonces produce un hipertiroidismo porque produce una estimulación extra, podríamos decir, del receptor tiroideo, fuera de lo que es la función normal del paciente. Entonces, el paciente debuta con un hipertiroidismo como complicación, ¿sí? Pero en otros pacientes, lo que se ha podido encontrar es que cuando el paciente recibe la miodarona, esta miodarona que empieza a circular en el torrente sanguíneo, es detectada por el hipotálamo, la hipófisis, como hormona tiroidea. Es decir, el sistema endocrino identifica esa miodarona como si fuera una hormona tiroidea que está circulando. Entonces, como las hormonas se regulan por retroalimentación, mandan una señal de retroalimentación negativa porque asumen, interpretan que ya existen suficientes hormonas tiroideas y dicen, ok, no produzcan, no liberen hormona tiroidea porque hay suficiente. Pero en realidad no hay hormona tiroidea, sino que es el fármaco que está circulando, ¿sí? Y en ese caso lo que produce es hipotiroidismo porque el organismo piensa que tiene hormonas tiroideas y no las libera, pero en realidad no tiene, ¿sí? Por lo tanto, sí se puede producir cualquiera de las dos alteraciones. Por eso nos ponen los libros como disfunción tiroidea, porque no es predecible en qué paciente se va a producir un hipo o un hipertiroidismo. Lo que sí sabemos es que puede alterarse la actividad tiroidea. Y por supuesto, puede producir o tener interacciones medicamentosas importantes con varios grupos farmacológicos, justamente por la variación de sitios donde puede actuar. Bien, cuando hablamos de los antiarrítmicos de clase 4, estos son conocidos como los bloqueantes de canales de calcio. Entonces, su nombre nos está diciendo lo que hacen, ¿no? Bloquean los canales de calcio. Sin embargo, dentro del mismo grupo de los bloqueantes de canales de calcio, tenemos fármacos que tienen preferencia por actuar en la bomba, o si quieren, en el corazón. Y tenemos fármacos que tienen preferencia por actuar en la vasculatura periférica. O sea, ambos actúan en los canales de calcio, pero algunos su efecto predomina en la vasculatura y de otros predomina en la bomba. Entonces, cuando queremos el efecto antiarrítmico de este grupo, nos conviene el efecto sobre la bomba, ¿sí? Ese es el que estamos buscando. Entonces, verapamil es uno de los que tiene esa preferencia. Las dosis, como les dije antes, las vamos a ver al final. Vamos a escoger uno de cada grupo para analizar las dosis.
vamos a ver que la administración es por vía oral, aunque también tenemos para administración parenteral. Tiene metabolismo hepático importante, baja biodisponibilidad y se puede administrar un bolo en las urgencias y después se pasa a dosis de mantenimiento. Ha dado buenos resultados en las taquicardias supraventriculares por reentrada y también es un fármaco de segunda elección después de la patfenusina en la reversión de los flutters o las fibrilaciones auriculares, aunque no es muy eficaz en esta segunda aplicación, pero es una alternativa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a conseguir su efecto? Va a bloquear los canales de calcio activos e inactivos y tiene mayor actividad en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Vamos a ver que suprime las postdespolarizaciones, aumenta o prolonga más bien el periodo refractario y antagoniza las respuestas lentas en las células despolarizadas. La toxicidad estaría en relación a sus efectos en la vasculatura periférica, que no es donde necesitamos su acción en este caso. Entonces, fíjense, vasodilatación, hipotensión que va a producir una taquicardia refleja parasinusal, pueden haber bloqueos por la lentificación de la conducción a nivel del corazón y puede desencadenar o iniciar una insuficiencia cardíaca por la disminución de la capacidad funcional de la bomba. Diltiazem básicamente es lo mismo que verapamil. Vamos a ver que por esa lentificación que produce a nivel del corazón va a prolongar el segmento QT. Puede ser utilizado en arritmias supraventriculares, que es uno de los cuadros en los que más se ha utilizado. Y como efecto adverso importante tenemos la taquicardia helicoidal, que ya la habíamos mencionado antes con algunos otros fármacos, que es también conocida como la torsada de Pons, ¿no? En el electro. Bien, entonces, ¿cuáles serían los principios de uso de los antiarrítmicos? Es decir, lo que vamos a hacer en los antiarrítmicos o cuando tenemos que darle a un paciente un antiarrítmico es valorar la necesidad de tratamiento. Es decir, lo primero que analizo es, ¿cuál es la causa de esta arritmia? ¿Será eliminable o no? Es decir, ¿puedo eliminar la causa de la arritmia o no la puedo eliminar? ¿Sí? Decíamos, por ejemplo, si tuviera un paciente que ha tenido un infarto masivo y tiene, qué sé yo, el 20% del miocardio comprometido con tejido cicatricial, no voy a poder eliminar, no voy a poder retirar ese tejido cicatricial, va a permanecer ahí. ¿Sí? Esa fibrosis va a seguir ahí. Pero si fuera una arritmia transquirúrgica, por ejemplo, por los efectos del procedimiento, la anestesia, etcétera, sí, probablemente incluso sin necesidad de medicación, se va a estabilizar después de la cirugía. ¿Sí? O si fuera una arritmia por, qué sé yo, por una alteración del pH, mi paciente está con cetoacidosis, pero cuando corrija la cetoacidosis, la actividad cardíaca va a normalizarse. Entonces, no es una causa permanente, ¿sí? El otro punto importante es corroborar el diagnóstico con certeza, es decir, hacer todos los estudios complementarios para determinar el tipo de arritmia, si encuentro que la alteración es al inicio o en la propagación, todos los estudios complementarios que me permitan tener una visión más clara del paciente y lo que le está pasando al paciente. Valoro la situación inicial y esto lo vimos al principio del capítulo. Recuerden que dijimos, no voy a analizar, me voy a sentar con el paciente y le voy a preguntar, a ver, ¿qué actividades realiza? ¿En qué trabaja? ¿Qué actividades hace en la casa? ¿En qué actividades siente que hay molestias, palpitaciones, si no le ha faltado aire, si no se ha desmayado? O sea, voy a analizar todos esos factores. Y como decíamos al principio, si fuera que el paciente realiza con prácticamente absoluta normalidad sus actividades cotidianas, realiza sus actividades en la casa, trabaja, hace deporte de forma moderada, con una frecuencia intermedia, etcétera, no necesita tratamiento.
Pero si detecto que sí, la arritmia ya está comprometiendo sus actividades cotidianas, se desmaya, a veces pierde el conocimiento en algún lugar o en la calle, o se fractura algo, o se hace heridas y demás, sí, está produciendo repercusiones importantes. Entonces, necesito medicar, ¿sí? Entonces, analizo todo eso y una vez que tengo todos estos datos, veo riesgo, beneficio. Si el riesgo es mayor, pues no uso. Y cuando es mayor, cuando no produce ninguna alteración clínica evidente. Si el beneficio es mayor, entonces le doy fármacos, ¿sí? Y una vez que he decidido darle fármacos, recién voy a establecer las características del tratamiento específico en mi paciente. Bien, si hablamos de los antiarrítmicos, también tenemos que mencionar estos tres elementos que no son propiamente fármacos antiarrítmicos, sino que se ha visto que la deficiencia o las alteraciones en las concentraciones endógenas de estas sustancias pueden ligarse de forma importante a la aparición de arritmias. Y para controlar o estabilizar a esos pacientes, lo único que necesitamos hacer es reponer o sustituir, si quieren, esta sustancia que está deficiente, llevarla a parámetros normales y la arritmia se estabiliza completamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la adenosina. Cuando hablamos de la adenosina, vamos a ver que esta activa el flujo de potasio, inhibiendo el flujo de calcio. Entonces, primero que va a tener una acción breve y rápidamente va a ayudarnos a estabilizar la función cardíaca del paciente, ha dado buenos resultados en las taquicardias supraventriculares paroxísticas, logrando lentificar la actividad del corazón y que se corrija el acoplamiento auriculoventricular. Sí debemos tener cuidado con los bloqueos auriculoventriculares que se pueden producir porque estos nos podrían traer mayores complicaciones. El magnesio, como ustedes saben, es un electrolito importantísimo en el organismo. Entonces, va a interactuar con la ATPasa de sodio-potasio y los conductos de potasio y de calcio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver que lo que estamos haciendo al darle magnesio al paciente simplemente es normalizar o incrementar la magnesemia, es decir, o llevarla a su parámetro normal o un poquito por encima de lo normal, entendiendo que si el paciente tiene este electrolito alterado, va a tener arritmia, ¿sí? Entonces nos puede ayudar a estabilizarlo. En algunos pacientes que se ha visto, por ejemplo, taquicardias ventriculares polimorfas o en entorchado, da muy buen resultado el magnesio y también en las arritmias relacionadas a digitálicos. Recuerden que los digitálicos pueden tener efectos importantes, son inotrópicos positivos, van a potenciar la actividad del corazón y cualquier alteración de los electrolitos que se pueda evidenciar va a producir alteraciones en el efecto que produce el digitálico, ¿no? Entonces el magnesio también es sumamente importante cuando hay intoxicaciones o arritmias relacionadas a digitálicos. El potasio, que es otro electrolito sumamente importante, vamos a ver que lo que hace es aumentar la permeabilidad y el flujo de potasio en la célula y de esta forma va a lentificar los marcapasos ectópicos y la velocidad de conducción. Podríamos decir que va a permitir que el nodo sinoauricular comande la ritmicidad del corazón y esto corrija esa arritmia que presenta el paciente. Entonces ha dado buenos resultados en arritmias inducidas por digitálicos. Y arritmias relacionadas a depresión de potasio o hipopotasemias. Bien, finalmente estas tablitas que tenemos, o bueno, este gráfico que tenemos al final del capítulo, lo que hace es mostrarnos un resumen de lo que hemos visto en el capítulo, ¿sí? Entonces nos dice, dentro del grupo 1 tenemos los bloqueantes de sodio, ¿sí? De canales de sodio. El grupo 1A sería de acción intermedia, el 1B de acción rápida y el 1C de acción lenta.
Los del grupo 1A retrasan la repolarización y alargan la duración del potencial de acción y son útiles en síndrome de Wall-Parkinson-White, arritmias ventriculares y fibrilación auricular principalmente. Los del grupo 1B reducen o acortan el potencial de acción. Se han utilizado con tratamientos efectivos en pacientes con infarto agudo de miocardio, taquicardias ventriculares y fibrilaciones auriculares. Los del grupo 1C reducen la velocidad de conducción. Vamos a ver que están relacionados con fibrilación auricular paroxística y taquiarritmias. Y fíjense, de cada grupo tenemos varias opciones. Estas dosis que estamos viendo aquí al lateral son solo de uno de los fármacos. En el primer caso del grupo 1A, la que hemos visto en el capítulo es la procainamida. De esa estamos viendo las dosis. Entonces, se pueden usar 20 miligramos por minuto como dosis inicial. Y existen varios elementos que determinan hasta cuándo le doy esos 20 miligramos minuto, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros es la resolución de la taquicardia. Es decir, se resuelve la taquicardia, dejo de darle. Pero no es el único parámetro. Si aparece hipotensión, también dejo de darle. Si hay un ensanchamiento del complejo QRS por encima del 50% del ancho inicial, por decirlo así, también dejo de darle. O si alcanzo dosis totales kilopeso de 17 miligramos por kilogramo, que en un individuo estándar, promedio, sería aproximadamente 1.2 gramos, ¿sí? En situaciones de mayor relevancia, de mayor complejidad, se puede dar incluso hasta 50 miligramos minuto. En general se dice de 30 hasta 50 miligramos minuto por vía intravenosa, hasta alcanzar una dosis total de 7 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, ¿sí? En el caso de del grupo 1B, la lidocaína es la que hemos visto en el capítulo. Entonces, esta se usa de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, que sería el equivalente a 50 o 100 miligramos en bolo intravenoso, ¿sí? O podríamos darle de 25 a 50 miligramos minuto si tuviéramos bomba de infusión. Después de este bolo inicial podemos darle bolos adicionales de 0,5 a 0,75 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, y esto repetirlo cada 5, cada 10 minutos hasta alcanzar 3 miligramos por kilogramo. Que sería el equivalente a 300 miligramos más o menos. Entonces, este tipo de administración lo mantenemos la primera hora y vamos valorando al paciente, ¿sí? De los del grupo 1C, la que hemos visto es la flecainida. Esta se da 100 miligramos cada 12 horas. Y vamos a ir incrementando 50 miligramos 2 veces al día cada 4 días, hasta conseguir la respuesta adecuada, ¿sí? Y pues vamos a ver que idealmente llegaríamos a dosis de mantenimiento alrededor de 150 miligramos cada 12 horas, con una dosis máxima de 400 miligramos por día. De los beta bloqueantes, pues ya los conocemos, ¿no? Van a disminuir el automatismo del corazón. Han dado buenos resultados en infartos de miocardio, taquiarritmias recurrentes, por ejemplo. Estas dosis son del propanolol. Usamos de 1 a 3 miligramos intravenoso a una velocidad menor o igual a 1 miligramo minuto. Y algo súper importante es que debemos monitorizar constantemente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Para mantenimiento vamos a mantener periodos de administración entre cada 4, cada 6 horas. Y en general las dosis se van escalando sistemáticamente hasta mantener
una frecuencia ventricular entre 70 y 90 latidos por minuto. Finalmente aquí tenemos los dos últimos grupos, los bloqueantes de canales de potasio o antiarrítmicos de clase 3, que prolongan la repolarización y la duración del potencial de acción. Estos han dado buenos resultados en las taquicardias supraventriculares paroxísticas recurrentes y las fibrilaciones auriculares. El fármaco que vemos aquí es la miodarona. Entonces recuerden que si bien existe la administración oral y está descrita, es muy raro que se maneje de esa forma en nuestro medio, ¿no? Si así se usara, se usaría 100 miligramos por día. Pero ahí fíjense, nos dice como dosis inicial 600 miligramos día en 3 dosis por 8 a 10 días. Para mantenimiento de 100 a 400 miligramos día, que se recomienda en este caso descansar 2 días a la semana o hacer administraciones intermitentes, pero vuelvo a insistir en que esta administración oral en nuestro medio no suele realizarse. Por vía intravenosa, en los adultos vamos a usar dosis de carga de 5 miligramos por kilogramo o el estándar que sería 150 a 300 miligramos. El calcio, o los antagonistas, perdón, de canales de calcio, que serían los del grupo 4, vamos a ver que deprimen la función de las células calcio dependientes, tanto en el nodo sinusal como en el aurículo ventricular. Se han probado con buenos resultados en la supresión del tromboembolismo se me ha ido. Allá. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Entonces, va a ser eficiente en la supresión o la estabilización de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, las fibrilaciones, los flutters y las taquicardias auriculares, ¿sí? Entonces, como dijimos, hay un montón de antagonistas de canales de calcio. Aquí estamos viendo 4, pero son hartísimos. Es un grupo así grande, más o menos como el de los beta bloqueantes. No tan grande como el de beta bloqueantes, pero es un grupo grande. Sin embargo, de esos, no todos tienen predominio o preferencia por la actividad cardíaca. Entonces, verapamil y diltiazem son de los que más tienen actividad en la bomba o en el corazón específicamente. Entonces, las dosis que tenemos son de verapamil, de 240 a 480 miligramos día, para pacientes que no reciben digitálicos, y de 120 a 360 miligramos día para pacientes que sí reciben digitálicos. Obviamente, si el paciente recibe digitálico por alguna razón, es cardiópata y tiene un nivel avanzado de su enfermedad, entonces hay que manejar con calma y vigilar muy bien al paciente. Bien. Con esto habríamos concluido entonces los antiarrítmicos. Les voy a llamar listita y vayan a estudiar. André. Max. María Alejandra. Presente, doctora. Valentina. Sofía. Presente, doctora. Marco Antonio. Presente, doctora. Natalia. Presente, doc. Camila.
Presente, doc. Erika. Ah, no, perdón. Me salté. Caterina. Doc, Erika. ¿Sí? presenter, ¿sabe? No sé si se soltó o se me cortó. ¿Camila o Caterina? Caterito. Allá. Presente Ballesteros también, doc. Perfecto. Clara Evelyn. Presente, doc. Susana. Wilson Andrés. Presente, doctora. Luciana. O perdón, Lucía Alejandra. Presente, doc. Gabriela. Presente, doc. Cristian. Presente, Adriana. Presente, doc. Ronald. Presente, doctora. Carla Cecilia. Presente, doctora. Brian Alexis. Debra Isabel. Presente, doctora. Madaí Rebeca. Presente, doctora. Cristian Andrés. Paul Steven. Presente, Doc. Micaela del Carmen. Presente, doc. Cielo Denise. Presente, doctora. Alexandra Rosana. Presente, doc. Adriana Carmen. Doctora. Araceli. Presente, doc. Francisco Javier. Presente, doctora. Mateo Sebastián. Presente, doc. Angie Fabiola. Presente, doctora. Adriana Silvana. Presente, doc. Camilo Ignacio. Presente, doctora. Darío Sebastián. Presente, doc. Chasca. Yesenia. Presente, doctora. Raiza. Presente, doc. Carolina. Presente, doc. Camila. Presente, doctora. Aleida. Presente, doctora. Alenka. Sofía. Presente. Cristian. Presente, doctora. Anthony. Mirta. Presente, doctora. Andrea. Presente, doctora. Priscila. Presente, doctora. Muhammad. Presente, doctora. Luciana. Presente, doc. Valeria. Presente, doctora. Kelly. Presente, doctora. Stephanie.
Presente, Doc. William, Presente, Doc. Thais, Presente, Doc. bien. Entonces descansen y luego estudien. Vamos a quedar ahí, ¿ya? Voy a revisar sus prácticas. No se olviden su trabajito, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Chau, chau. Doctora. Gracias, Doc. Gracias, Hasta Doc. luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Doc, ¿Sí? una consulta. Usted dijo que las exposiciones deberían durar 10 minutos, ¿cierto? Es correcto. Ya. Para en favor del tiempo, entonces cada grupo tendría que exponer una sola persona o 2 personas como máximo. No, ¿O puede ser todos? claro. Ah, ya. Listo, doctora. Gracias. Ok. Gracias. Doc, ¿Sí? doctora, por mensaje le puse presente. No sé si me escuchó. Ahorita lo reviso. Ya, gracias, doc. Doctora Gutiérrez también, creo que no me escuchó. Tratamiento de las arritmias con fármacos antiarrítmicos y saber cómo vamos a distinguir los distintos grupos farmacológicos. Entonces, para entender esto, es muy importante sabernos cómo funcionan los potenciales de acción en el cardiomiocito y en el nodo sinusal muy bien. Esto se los he puesto varias veces, pero lo repaso porque es muy importante para entender lo que sigue. Entonces, recordemos que la célula del cardiomiocito usualmente tiene un estado de reposo alrededor de los menos 90 milivoltios. Cuando llega el potencial eléctrico, va a activar unos canales de sodio que son voltaje dependientes. El sodio va a empezar a entrar en la célula, haciéndola más positiva y por lo tanto alejándola de ese potencial de reposo. Luego de ello vamos a tener un cierre de esos canales de sodio y una apertura de los canales de potasio, que por el gradiente iónico, como la célula se volvió más positiva en su interior, va a tender a sacar otros iones positivos, como es el potasio. Entonces el potasio va a empezar a salir y va a haber una repolarización inicial. Si ustedes recuerdan, cualquier otra célula tendría una repolarización hasta su estado basal, incluso una hiperpolarización. En el cardiomiocito no sucede eso, ya que hay una fase de meseta o fase de plató. Y lo que pasa ahí es que se cierran esos canales de potasio y se abren unos canales de calcio que mantienen ese potencial de acción en un estado plano. Luego de ello tendremos una fase de repolarización por una nueva apertura de otros canales de potasio que esta vez son lentos, continúan saliendo de la célula haciéndola más negativa y llegando a la fase 4. La fase 4 es un potencial de reposo otra vez en menos 90 milivoltios. ¿Qué es lo importante ahí? Que no va a haber un estado de hiperpolarización. Entonces, para recordar acá, en lo que concierne a la materia de fármaco, tenemos que saber muy bien que la fase 0 depende del sodio, la fase 1 y 3 dependen del potasio, sobre todo la 3, y la fase 2 depende del calcio. Y vamos a ver un poco también el potencial de acción de las células del nodo. Entonces recordemos que estas tienen un potencial de reposo mucho más positivo que las otras. En vez de ser menos 90, este va a ser menos 40. Ya que el nodo necesita un estado más positivo para estar disparando con facilidad todo el tiempo. La despolarización va a ser muy similar,
va a estar mediada por unos canales de sodio y calcio, que son de tipo L, que ya vimos mejor en tutorías pasadas. Luego habrá una repolarización mediada por potasio y en estos sí va a haber una hiperpolarización. Lo importante en la materia de lo que vamos a ver ahorita es que esa fase de hiperpolarización es muy importante. Si ustedes recuerdan los mecanismos de las arritmias, una de las cosas que aumenta el automatismo es que la pendiente de esta fase 4 se aumente, es decir, se vuelva más inclinada. Eso va a hacer que el potencial de acción siguiente ocurra con mayor rapidez y por lo tanto nos pueda generar una arritmia. Entonces es muy importante que vamos a tratar de bajar esa pendiente con algunos fármacos que vamos a ver más adelante. Entonces, los antiarrítmicos se dividen en 5 clases dependiendo de sus mecanismos de acción. ¿Cómo se acuerdan ustedes? Cada mecanismo de acción es por unión diferente. Entonces, los bloqueadores de canales de sodio van a ser los de clase 1, que se van a subdividir en 1A, 1B y 1C. Ya les explico cómo se hace esa subdivisión. Los de clase 2 son los beta bloqueadores. Los de clase 3 son los bloqueadores de canales de potasio. Y los de clase 4 son los bloqueadores de canales de calcio. Hay gente que incluye una clase 5 con otros fármacos que se ha visto que tienen unos mecanismos antiarrítmicos importantes, pero no alcanzan a entrar, digamos, en la clasificación. Sin embargo, con el tiempo, estos sí han empezado a entrar y se deja como una clase 5. Entonces, vamos a empezar con los de clase 1. Como recordamos, bloquean los canales de sodio. El sodio, ya habíamos visto anteriormente, que es el encargado de la fase 0 de nuestra despolarización. Por lo tanto, vamos a ver que los principales efectos van a estar en esa fase. Entonces, vamos a empezar con los 1A. Hay cosas que se parecen entre todos los 1, cosas que los van a diferenciar. Es decir, que hace que todos sean de la clase 1, que bloquean los canales de sodio y por lo tanto disminuyen la pendiente de despolarización, hacen que esa despolarización sea más lenta, los 3. Ahora, lo que va a diferenciar entre A, B y C es lo que hagan con la duración del potencial de acción. Entonces vamos a empezar con los clase 1A y lo que hacen ellos es alargar el potencial de acción. Entonces si ustedes ven en gris se ve un potencial común y corriente, pero en morado vamos a ver el que tenemos si administráramos alguno de los antiarrítmicos de clase 1A. Entonces, como les decía, todos los 1 disminuyen la entrada de sodio y por lo tanto hacen que la despolarización sea más lenta y tome más tiempo, por lo tanto tenga una inclinación mayor. Y estos tienden a alargar el potencial de acción entero. ¿Qué ejemplos tenemos de los clase 1A? El más importante es la procainamida, pero también encontramos la quinidina y la disopiramida. ¿Listo? Los efectos adversos van a variar bastante entre ellos. Por ejemplo, la quinidina va a dar una cosa que se llama el sinconismo, que es básicamente una intoxicación por quinidina. Y esto va a dar ciertos síntomas neurológicos, como son los tinnitus, la confusión y todo eso. La procainamida tiende a generar un síndrome lupus-like. Genera un cuadro clínico muy similar al lupus, pero que es reversible, es decir, si ustedes quitan el fármaco, esa enfermedad va a desaparecer. Y con la disopiramida se ha visto relacionada con falla cardíaca. Todos 3 pueden generar trombocitopenias y lo más importante entre los RAMs es recordar que todo antiarrítmico paradójicamente también es arritmogénico por todas las alteraciones que tiene, digamos, en nuestro potencial de acción. En este caso, como alargan el potencial de acción, alargan también el QT y por ello es que tendremos ciertos mecanismos de arritmias y sobre todo de arritmias graves como es la torcida de puntas. Las indicaciones de estos son realmente todas las arritmias. Muchos no se usan de primera línea, pero se podrían llegar a considerar. Y sobre todo se usan en arritmias que sean por reentradas y en arritmias en contextos de infartos agudos al miocardio. Entonces, esa es la clase 1A. La clase 1B, como les decía, tiene algo que la hace parecerse a todas las 1, que es que también inclina más la pendiente, prolonga la pendiente, pero esta, en vez de alargar el potencial de acción, lo que hace es que acorta el potencial de acción. Entonces, este va a ser un potencial de acción mucho más corto. Entre los ejemplos de este tenemos la lidocaína y la mexiletina. También otros fármacos se han encontrado que tienen ese efecto, como por ejemplo la fenitoína. El más importante acá es la lidocaína. Este es un fármaco que se usa muchísimo, sobre todo en anestesia local. Entonces lo van a encontrar muchísimo. ¿Qué pasa si la lidocaína se va al torrente sanguíneo? Puede generarnos
efectos antiarrítmicos, pero también, como les decía, efectos arritmogénicos. También puede generarnos toxicidad. Esta toxicidad pues va a ser principalmente a nivel cardíaco, con las arritmias que les comentaba, y a nivel neurológico. Entonces son pacientes que, por ejemplo, tienen sabor a boca metálica, que pueden tener déficits neurológicos importantes que verán mayormente después. Y es muy importante que en pacientes que tienen bajo potasio, esa toxicidad aumenta dramáticamente. Entonces, si nosotros administramos con un objetivo terapéutico, posiblemente un paciente que tenga un potasio bajo va a generar de una vez toxicidad e irse hacia todos los efectos colaterales. Las indicaciones de esto van a ser principalmente arritmias ventriculares, especialmente en el contexto del infarto agudo al miocardio. Y también la lidocaína es muy buena para arritmias inducidas por digitálicos, es decir, un paciente que le dieron digoxina, hizo una arritmia y para revertirla usamos la lidocaína. Los de 1C, como les decía, también van a prolongar la pendiente, es lo que todos los 1 tienen. La diferencia es que estos ni alargan ni acortan el potencial de acción, va a ser exactamente igual, lo único que va a cambiar es la pendiente de la fase 0. Entre ellos encontramos la flecainida y la propafenona. Como les decía, estos también van a tener una toxicidad alta y van a ser los más arritmogénicos de los 3. Realmente las indicaciones son pocas. Se usan algunas arritmias supraventriculares y de última línea ya en arritmias que son refractarias, es decir, ustedes les intentaron todos los fármacos pasados y no les funcionó. Entonces, esos son los fármacos de clase 1. Los fármacos de clase 2 son los mismos beta bloqueadores de los que hemos hablado tanto en toda la cardiología. Realmente los beta bloqueadores son fármacos supremamente buenos porque funcionan para muchas cosas. ¿Cómo es que los beta bloqueadores nos funcionan como antiarrítmicos? Entonces, primero van a disminuirnos el requerimiento de oxígeno. Acuérdense que no solo las arritmias son consecuencia del infarto, sino también el infarto puede ser consecuencia de las arritmias. Entonces, un paciente que tenga una arritmia súper significativa, disminuirle el requerimiento de oxígeno nos va a poder salvar ciertos puntos de miocardio importantes. Además, disminuye las corrientes de calcio. También disminuye el AMP cíclico. Y esto lo que hace es que disminuye la pendiente de la fase 4 en el nodo auriculoventricular, es decir, la da plana, haciendo que el periodo de hiperpolarización dure más tiempo y por eso no haya más disparos, más potenciales de acción. Suprime también focos ectópicos y además puede llegar a prolongar el PR. Entonces, si ustedes ven, tiene un montón de mecanismos que pueden llegar a ser antiarrítmicos. Los ejemplos son los de siempre: el metoprolol, el propanolol, el esmolol, atenolol. Es muy importante que recuerden este también, que es el sotalol. Se los puse en asterisco porque ya vamos a ver que el sotalol también tiene otros mecanismos adicionales. Los efectos adversos van a ser básicamente los mismos que vimos antes. Principalmente, pues como bloquean el nodo AB, aumentando esa fase de hiperpolarización, entonces vamos a tener bradicardia, vamos a tener bloqueos. Si es un paciente con un bloqueo grado 3 y le dan un beta bloqueador, pues posiblemente lo lleven a paro. También van a exacerbar las enfermedades respiratorias. Recordemos que si bloqueamos los receptores beta 2 que están en los bronquios, vamos a generar una broncoconstricción y por lo tanto pacientes que tengan EPOC, que tengan asma exacerbada, posiblemente puedan generar un empeoramiento de su patología. Y acuérdense también que hay ciertos bloqueadores que tienen actividad intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Que el beta bloqueador se busque que bloquee los receptores beta, también algunos pueden hacer una activación paradójica de los receptores alfa, generándonos vasoconstricción y por lo tanto también taquicardia. Por ello, entonces, es importante recordar y usar los que no nos generen esa actividad intrínseca. Las indicaciones principalmente son las taquicardias supraventriculares y la más importante es el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación y el flóter auricular. Es decir, el beta bloqueador no nos va a tratar de controlar la ritmicidad del patrón electrocardiográfico, pero sí nos va a buscar bajar la frecuencia cardíaca. Los bloqueadores de clase 3 o bloqueadores de canales de potasio, recordemos, actúan principalmente en la fase 3, ya que esa va a ser la que principalmente tiene un flujo de potasio. También se ha visto que actúan en la fase 2, pero principalmente en la fase 3. Y lo que hacen ellos es que aumentan esa fase 3, es decir, hacen que
repolarización dure más tiempo y sea una curva un poco más larga. Los ejemplos de esa clase 3 principalmente va a ser la miodarona. La miodarona es el antiarrítmico más importante, es el que más, al menos el más frecuente. Hay otros como el ibutilde y el dofetilde, pero la miodarona es muy importante. Y como les decía, el sotalol, a pesar de que es un bloqueador, también cae en este grupo, ya que también prolonga la repolarización. Además de los otros mecanismos que tiene. El sotalol ahorita se está estudiando muchísimo porque realmente tiene un potencial antiarritmogénico muy importante. Las reacciones adversas más importantes en general son las arritmias. Acuérdense que todo antiarrítmico es proarritmogénico también. Y las indicaciones realmente son casi todas. O sea, en la fibrilación y el flóter auricular son de primera línea casi. Y la taquicardia ventricular también son de primera línea. ¿Listo? Como les decía, la miodarona es el más importante y por eso pues quería hablarles de ciertas cosas que pueden suceder también con ello. La miodarona no solo va a bloquear los canales de potasio, sino que tiene una actividad de bloquear todos los canales. Es decir, él puede bloquear los canales de potasio, puede bloquear los canales de calcio, puede bloquear los canales de sodio. Se ha visto que también interviene con las corrientes FONI, también las bloquea. Y además tiene propiedades beta bloqueadoras, es decir, bloqueando esos receptores beta 1 del corazón. Entonces la miodarona realmente se ha visto que es supremamente efectiva para revertir arritmias. Como les decía, también es muy poderosa y tiene bastantes efectos adversos. El principal, como les comentaba, las arritmias. La miodarona tiene unos efectos adversos adicionales, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. Se ha visto que está muy relacionado con enfermedad pulmonar intersticial difusa. También va a tener ciertos acúmulos en la córnea, generando esta córnea en vórtice, que es un patrón muy único de la intoxicación por amiodarona, y también va a irse a depositar en la tiroides, generando unos trastornos tiroideos. Entonces es muy importante que este medicamento lo tengan muy en cuenta. Los de la clase 4 son los mismos bloqueadores de canales de calcio. Al bloquear los canales de calcio, recordemos que vamos a bloquear principalmente la fase 2, es decir, la fase de meseta. Entonces, si ustedes ven la curva, el verde es el normal y el rojo va a ser cuando apliquemos el bloqueador de canal de calcio. Si ustedes ven, no hay esa fase de meseta, ya que estamos bloqueando los canales de calcio. Lo que va a hacer este tipo de fármacos es enlentecer la fase 4 en el nodo, como vimos también en los beta bloqueadores, hacer esa hiperpolarización más larga. Nos alarga el intervalo PR porque tiene un mecanismo de acción muy similar a los beta bloqueadores y además nos aumenta el periodo refractario, por lo tanto, haciendo la célula menos sensible a descargas. Los ejemplos, principalmente los que se usan como antiarritmogénicos, son el verapamilo y el diltiazem, es decir, los no dihidropiridínicos. ¿Por qué? Acuérdense que los dihidropiridínicos tienden a generar taquicardia refleja. Y si tenemos un paciente arrítmico con una taquiarritmia súper importante y además le generamos taquicardia refleja, ese paciente nos va a entrar en fibrilación ventricular y se va a ir a paro. Entonces, por ejemplo, el amlodipino, el nifedipino no se usan como antiarrítmicos. Los efectos adversos son los mismos que vimos antes, el edema de miembros inferiores, la constipación gastrointestinal, incluso otros efectos cardiovasculares como por ejemplo el bloqueo AB. Y las indicaciones van a ser principalmente las arritmias que tengan que ver con el nodo AB, por ejemplo arritmias de reentrada, y el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular, es decir, lo mismo que los beta bloqueadores, principalmente van a ser muy análogos. Y entre la clase 5, a pesar de que se llama los otros, hay unos fármacos que son supremamente importantes. Entre ellos vamos a encontrar la adenosina. La adenosina actúa en el receptor de purinas y lo que hace es que bloquea completamente la conducción del nodo auriculoventricular. ¿Cómo lo va a bloquear? Hiperpolarizando la membrana, llevando esa fase 4 a mayor duración y a mayor profundidad. Y además todo esto mediado por un aumento de las corrientes de potasio. Es decir, el potasio va a salir más de la célula, hacerla más negativa, hiperpolarizarla, bloqueando el nodo AB. Es muy importante que la adenosina tiene un tiempo de acción demasiado corto, es decir, el tiempo de acción es más o menos entre 30 segundos y 1 minuto. Y cuando nosotros administramos adenosina, el paciente suele generar una sensación de muerte inminente. Es decir, va a generar un dolor torácico, como si se estuviera muriendo, como si se fuera a infartar. Muchas veces en el electro ustedes ven la asistolia, y
y después el nodo reinicia y se revierte la arritmia. Realmente es súper importante, es súper bueno, se usa de primera línea para taquicardias supraventriculares y hay que tenerlo muy en cuenta. Lo veremos mejor cuando veamos ACLS, pero para que recuerden cómo es el mecanismo de acción. Y además hay otros como son el magnesio. El magnesio lo que hace es que disminuye los marcapasos ectópicos y además es un estabilizador de membrana, la hace mucho más estable. Es el fármaco que utilizamos de elección para la torcida de puntas, entonces es lo más importante que ustedes recuerden. La indicación de magnesio es principalmente ese fármaco. Y principalmente el potasio también se utiliza en cierto sentido para disminuir los marcapasos ectópicos, pero es muy proarritmogénico. Y las arritmias que genera el potasio pues, suelen ser peores, entonces no se usa. Entonces, en cuanto a estos, el más importante, como les decía, es el magnesio. Eso sería todo por ahora con los antiarrítmicos. Y espero que les haya quedado mucho más claro. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor